Bueno, evidentemente es un hecho muy lamentable por las consecuencias que tiene concretas para poder avanzar en el financiamiento de políticas sociales que son relevantes para la gente. Entonces, al final esto no se trata solo de decir una derrota política para el gobierno, ¿no? Que obviamente es un golpe, pero al final lo más importante en este debate es cómo esto impacta en las personas. Si la ciudadanía cuando escucha esto y cuando ve los debates, claro, podrá tener posición si está más del lado de la oposición o del gobierno, pero al final ve que no se resuelven los temas de fondo. Y esta reforma tributaria buscaba resolver temas de fondo importantes, el aumento de las pensiones, particularmente la PGU, que se amplíe, que aumente el monto de la PGU, aumentar el per cápita en los consultorios, la estrategia para cortar las listas de espera y mejorar, ¿cierto?, la capacidad de respuesta de la salud pública. Había financiamiento para eso, para la salud de trabajadores y trabajadoras, incorporando a más las mujeres independientes o hombres independientes que cotizan, a las dueñas, perdón, a las trabajadoras de casa particular. Em, También había recursos para aumentar las dotaciones a carabineros, las comisarías, etcétera. Entonces, es un perjuicio tremendo porque el rechazar la idea de legislar no es un problema en sí mismo, ¿ya? Porque eso es una facultad de los parlamentarios. El problema es que se rechaza la idea de legislar de una reforma tributaria que contenía recaudación desde los que más tienen para financiar a los que más necesitan apoyo del Estado. Entonces era una reforma tributaria para recaudar los impuestos desde los más ricos para financiar políticas sociales clave que se requieren en nuestro país. No era cualquier reforma tributaria, no era una reforma tributaria para disminuir impuestos, para permitir la elusión, era una reforma tributaria pensada en esa idea matriz. Y por cierto, que si habían mejoras que hacerle, se perdieron la oportunidad de hacerla al momento de rechazar la idea legislar. Entonces, es un tema complejo, evidentemente, es grave, nosotros lo tomamos al nivel de gravedad que tiene y por eso tuvimos una reunión política como comité, con los partidos políticos, y lo que vamos a hacer, y ese es el compromiso sí del presidente de la República, es que nos vamos a bajar los brazos, ¿ah? Y que vamos a seguir poniendo en el centro la capacidad de diálogo, la capacidad de acuerdo, que independientemente que no compartimos la irresponsabilidad de haber rechazado la idea de legislar, vamos a seguir tendiendo puentes para poder avanzar en mecanismos para financiar el aumento de las pensiones y todo lo que hemos comprometido al país. ¿Eso podría implicar, ministra, priorizar algún tipo de los compromisos que tenían ustedes o dejar de lado alguno? Bueno, eso depende mucho de lo que vaya a señalar la oposición. Ya hablo no solamente de la extrema derecha, que creemos que fue lo que primó, las posiciones más ideológicas, más extremas, fue lo que primó en la votación. Pero aquí tenemos distintos sectores de la oposición que o rechazaron la idea de legislar o no concurrieron con su voto, ¿no? Eh, el día de ayer. Entonces, esto depende mucho de eso también. Por eso estamos evaluando las distintas alternativas, las distintas vías, porque eh, los términos que plantea una existencia en el Senado implican conseguir aún más votos de los que necesitamos en la Cámara de Diputados. ¿Eh? Entonces, cuál va a ser las condiciones y las posibilidades de avanzar en entendimiento también depende mucho, no solo del diálogo que extienda el gobierno, sino que también de los límites que quiera poner la oposición en materia de recaudación y de ayuda social, porque no puedes plantear solo ayudas sociales sin financiamiento. Entonces, si limitamos la recaudación, si limitamos los mecanismos de recaudación, también limitamos la posibilidad de financiar más áreas sociales. Ministra, y se ha hablado también de lo que pasó en el oficialismo, que quizás faltó un poco más ordenar las filas. ¿Hay algo de autocrítica respecto a que quizás con los votos de los partidarios del gobierno hubiese sido suficiente? ¿O cree usted que faltaba también, además de eso, conquistar votos del frente, de la oposición? A ver, los partidos de gobierno estuvieron todos alineados. Y me interesa aclarar esto y resaltarlo porque en algunos casos ha habido declaraciones donde se ha dicho que el gobierno no consiguió alinear a los suyos y eso está muy alejado de la realidad, eso no es cierto. Todas las bancadas oficialistas de todos los partidos oficialistas aprobaron la idea de legislar, e incluso más allá del oficialismo, la democracia cristiana también lo hizo, cuestión que destacamos, que valoramos, por cierto, y que agradecemos. El resto fue la oposición,
que en este caso no quiso incurrir con un ánimo de colaboración para entrar a la discusión en particular y rechazó de plano la idea de legislar. Entonces, yo creo que en esto es importante, lo decía el ministro Mario Marcel anteriormente, ¿no? Que es que muchas veces en esto del ánimo de instalar con la autocrítica al gobierno se elude la responsabilidad de quienes tienen deberes como legislador, ¿no? Que es emitir su voto. Y todos somos bien grandes y sabemos lo que son las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Cuáles son los efectos eh, que se producen al momento de votar, sea a favor o en contra de un proyecto de ley. Al menos esa es la responsabilidad que tienen. Y el efecto concreto de haber rechazado es claro, y la responsabilidad de ese rechazo es de quienes emiten su voto al momento de votar. ¿Y qué espera ahora la derecha, ministro, considerando que hay otros proyectos que también son importantes? Está el de pensión, está el royalty, va a venir todo lo que va a ser la discusión en materia de salud. Claro, ¿Cuál es el llamado que hace usted pensando que estamos recién en el primer año de gobierno? estamos efectivamente en el primer año de gobierno y por lo tanto muy lejos de quienes pretenden hacer que el gobierno se termine tras el rechazo de la votación de la reforma tributaria. Tenemos 3 años por delante. Nosotros, insisto, no bajamos los brazos, estamos aquí por algo, para cumplir y para trabajar siempre más intensamente en hacer avanzar compromisos programáticos. Ya pronto se viene la discusión del royalty minero. Esperamos que, a diferencia de lo que pasó con la reforma tributaria, se anteponga el pragmatismo y la necesidad, ¿cierto?, de avanzar en una mejor distribución de las riquezas que produce nuestro país para beneficio de las regiones y de la gente, antes que posiciones ideológicas. Viene la reforma de pensiones, las 40 horas también, en eso tuvimos un avance, yo quiero recordar esto también, porque a diferencia de lo que pasó con la reforma tributaria, en otros casos hemos tenido buena disposición del mundo de la oposición a avanzar. Entonces, hay ejemplos concretos para demostrar que podemos construir y avanzar en el ámbito legislativo. ¿Ah? No se acaba el trabajo legislativo con esto. Y como gobierno vamos a seguir dialogando y abriendo puentes para que todos estos proyectos de ley sigan avanzando, insisto, pensando por sobre todas las cosas en cómo apoyamos y mejoramos la calidad de vida de las personas.